dejaste la clase pasada? Sí, el de medicamento. Me lo mandé y no me figuró rechazado. ¿Te fijaste en correo no deseado, spam? La última clasita, pues. Es un clásico. ¿Cómo? Es la directora del programa. Iria Pericino, de psicología. Es la directora del programa. Sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Lindo día, aflojó un poco el principio. Sí, de presentación. Ah, ya salió lindo. Sí, estuvo bueno. Muy bien. Pero estaba aquí. Son chicos. Estaba mirando a ver si estaba preguntando. Ahora me tranquilo. No. Bueno, vamos arrancando, ¿les parece? Última clase, hoy se liberan de mí. ¿Los voy a dejar descansar? A lo mejor me toca. Miren qué silencio. Bueno, el tema de hoy, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que surgió en la primera clase, me acuerdo de presentación. Alguien, ¿no? Hizo alguna referencia, algún comentario. Y yo les dije que era uno de los temas a charlar. Nos tocó para la última clase. Nos llamaron. Ahí, Eduardo, Edgar. Horacio, hay un Horacio. Tengo un libro para vos, ¿puede ser? Después. Y, porque no me quiero. Y Elena. No, después al final, pero para no olvidarme. La idea de hoy es charlar sobre el populismo. Edgardo va a hacer una presentación. Está sugerido el texto de Laclau, que lo conocen, ¿no? Lo han escuchado, lo han leído. Seguramente esta es una razón populista. Pero también ha hablado mucho. Él falleció en el 2014 o 2014, creo, ¿no? Sí. Estuvo de visita a Rosario, un par de veces, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de ir a escucharlo, pero ha dado muchas entrevistas televisivas, en medios gráficos, etc. Así que algo de Laclau por algún lado habrán pispeado o agarrado, tendrán cierta familiaridad con algo de lo que propone y de lo que plantea. Igual el caso sumó otro texto de... yo sumé un texto de Ernesto Semán. ¿Y el de Ernesto Semán? Breve historia del antipopulismo. ¿No? Breve historia del antipopulismo, que es reciente, es un libro del año pasado. Esto es 2020. Del ante, ¿no? Un libro relativamente nuevo que hace... Comienza hace un relevamiento histórico de 1810 hasta el último gobierno de Macri, hasta el 2015. Más en Argentina, ¿no? Yo no lo tengo leído. Sí, exclusivamente en Argentina. Sí, hace con otras latinoamericanos, hace comparaciones con México, Brasil, Colombia. Pablo Semán. Semán, No, con ese. ¿Era Pablo o Ernesto? Ernesto. Pablo, yo el que conozco es Pablo, que es un antropólogo, que no sé si será país. Yo no traje. No, está bien, tenelo. Son hermanos. ¿Son hermanos? Bien. Ernesto Semán. Vive en Noruega, Hoy, como es la última clase, la idea es
O sea, son 6:20, nos metemos ya de lleno en el tema, si les parece, cosa de aprovechar el tiempo. Pero la idea es poder cortar unos 20 minutitos antes, en la medida de lo posible, así hacemos como un balance general del curso, ¿no? Siempre generalmente tenemos una última clase de balance general, pero esta vez por los accidentes que hemos tenido, y porque sumado al paro, no tuvimos algunas clases, entonces esa opción no la vamos a tener, y para aprovechar, como que fui comprimiendo temas y tiempo, pero la idea es tomarnos un ratito al final para hacer un balance del curso, donde va a tener más que todo hablar ustedes, de qué les pareció, que estuvo bueno, que no estuvo tan bueno, que se puede agregar, que se puede corregir, que se puede ver. Así, ¿no? Hacemos un cierre colectivo y también suma uno para la próxima vez. ¿Estamos? Así que vayan pensando también, no solo sobre el populismo, sino sobre qué les pareció el curso en general, a modo de una mirada, de un balance entre todos. ¿Estamos? Han hablado muchísimo a lo largo del curso, así que imagino que en esos 20-25 minutos no les va a faltar ganas de decir. Controlar. 5 minutos por persona. Una lista de oradores. Era una oradores. Tipo asamblea. Claro. Si no. Bueno, ¿algo más antes de que Edgardo tome la posta? Que haya dando vueltas. La bibliografía vemos ahora, dejame tu celu, te lo mando por WhatsApp, ya no sé, que termina el curso y vos todavía no tenés la bibliografía. Pero yo vine 3 veces, esta última 3 clases. Claro, no, yo no. Se sumó sobre la mano. Estaba anotada, Sí, yo Híjole, me he anotado, pero. Bueno. ¿Arrancamos? Sí, después lo veo. Compañero, dale vos. Yo hace un tiempo atrás, en algún momento, en una conversación que uno tiene, yo se lo conté a Seba, estaba en una conversación y habían terminado justo las PASO, y me encuentro con un conocido, así, charlando de distintos temas, y se habían ganado bien las PASO el gobierno actual. Y cuando estábamos así charlando, me dijo una frase que a mí me dejó, que después la empecé a repensar y le dice, nos tenemos que acostumbrar al comunismo. Y claro, tiene todo un contenido esa frase, y yo hasta ese momento siempre estoy más del lado de lo común de la gente que no de la élite, eso vengo de familia, sí, pero igual la frase tenía todo atrás. Yo no la había escuchado nunca, como que venía algo muy malo. Y la verdad que en el momento que estamos tampoco estamos pasando muy bien, entonces ¿qué nos podía pasar si lo popular llegaba al gobierno? Entonces empecé a buscar un poco, investigar y encontré este libro que hace un repaso de la historia de nuestra, que lo nombra Laclau como el mejor referente que hace el populismo, por lo menos en lo teórico y en lo filosófico. Y él va haciendo el relato de todos los sucesos, desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días, y cómo fueron evolucionando los distintos movimientos. Yo les voy leyendo algunos textos, porque no tengo la memoria tan fina pero se los voy a leer para que ustedes vean de qué se trata. Dice, la pregunta central de este ensayo es cómo en el último siglo, en forma específica, el antipopulismo de carga liberal y conservadora se impuso sobre los restantes. Ese es el motivo por el cual él empieza a hacer la investigación. ¿Cómo puede ser que la Argentina pase por estos procesos habiendo tenido cosas como las fuertes dictaduras que hubo y demás? Entonces él empieza su investigación y él ya dice que en 1810 ya se había producido uno de los acontecimientos que hacen que el populismo tenga mala fama, porque es como que viene con una carga de que es malo, que es y ya él lo enfoca desde el lado de los caudillos, es decir, los caudillos ya eran mala palabra, entonces ya toma parte de eso y desarrolla, y dice, Rosa utilizó
caudillismo y bueno, ya fue prejuzgado. Y en realidad lo que se usaba y lo que se sigue usando es una frase que la habrán escuchado mucho y que dice que el populismo obstruye el progreso y el desarrollo. Entonces, cuando viene la generación del 80, esa es la frase que utilizan. Es decir, había obstrucción porque el populismo obstruía el progreso y demás. Y que obstruía porque esa gente al ser popular no son pensantes. Entonces, bueno, se desarrolla eso todo, porque es bastante el volumen de datos que aporta y no da para esta clase. Y bueno, dice que el segundo movimiento es el de Irigoyen, que es el otro movimiento grande que tiene la Argentina, que también termina con la década infame, con otro golpe que le dan a la democracia. El tercero y el más importante, él dice, del peronismo, porque dice, bueno, que tomó cosas de los distintos movimientos, pero que en realidad, según lo que dice Laclau, tuvo un ideólogo, así que Perón fue el ideólogo de ese movimiento, que ningún movimiento se da por sí solo, sino que tiene que haber un líder. Y bueno, pero sin embargo se dio un fuerte movimiento que hasta el día de hoy tiene, digamos, una vigencia permanente y muy difícil de destruir. Después hubo movimientos en la década del 60, del 70, bueno, que terminaron mal, pero siempre viene desde el lugar que se dice que se viene a poner orden por este populismo. Y en función de eso, bueno, hubo represiones, hubo persecuciones y demás. Si vienen a poner orden, del desorden que genera el populismo. Y bueno, van aportando los datos. Y él dice, y hay un poco el final del libro, pero en realidad no es el final del libro, sino el final de su presentación, que es el único que apareció después de todos estos tiempos como un antipopulismo verdadero, fue a través del voto en las últimas elecciones que ganó el gobierno de Macri. Él dice que no había habido antes procesos si no eran por golpes de Estado, y esta vez había sido a través de las elecciones que se había llegado al poder. Y que fracasó también, porque empezó a tomar medidas antipopulares, pero no es tan fácil romper ese esquema y que a pesar de que vengan los agoreros de que vas a estar mejor con nosotros y demás, no es tan fácil gobernar porque hay una concepción de parte de la sociedad en convalidar que la gente, por más que tenga, no es tonta, no hay que subestimar a nadie, y que no es la gente porque al que esté atrás de una ideología que no piense y va atrás y pone el voto, bueno, y él dice que en un momento que lo tendría que encontrar y da la frase en donde eran los caudillos, donde eran los cabecitas negras, donde eran esto, y terminan ahora con los choriplaneros, que fueron estigmatizándose los grupos y les fueron calificándolos o descalificándolos para darle una categoría inferior dentro de lo que se considera como parte de la sociedad. Y bueno, enganchándolo con Laclau, bueno, él dice que es la salida democrática de la participación social de un parte de la sociedad que puede llegar al poder o puede llegar a más en contra de una élite que no quiere que le toquen ese espacio que se apropiaron desde el inicio de la República. Que la diferencia de lo que pasó con Estados Unidos es que Estados Unidos la tuvo, y no quiero ser que es mejor, que la tuvo más clara, que los esclavos no podían acceder al poder. En cambio, la derecha argentina sí estimó que convenientemente parte del populismo tenían que dar espacio para ellos poder consolidarse. Pero cuando le tocaban el espacio de ellos es cuando no les gusta y entonces imponían la rigidez o lo dictatorial. Bueno, es un poco más o menos lo que habla el libro y tiene bastante connotaciones parecidas entre lo que dice Laclau y lo que dice Servan. Se chocan en las ideas, pero se chocan para bien, ¿no? Nada más que uno es más histórico y el otro me parece que es más filosófico teórico. Eso es más o menos lo que... Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias.
¿Qué era el populismo ruso? Un movimiento campesino, agrario. ¿Y qué? ¿Está en el libro o lo...? No, tiré para ir, ¿viste?, armando algo la idea. Y lo que dicen de los rusos es que en realidad se sale en contra de los hacendados propietarios de las grandes tierras de los zares, las zaristas. Entonces, primero nace ideológicamente, después hay que convencer a la gente para que se involucre, y después la tercera parte es la acción concreta. Y tiene un nombre ruso. Narodnikis. Sí, tiene un nombre. Narodnikis. Narodnikis, algo así. ¿No? Un movimiento agrario, campesino, obviamente de origen rural, que surge en Rusia a fines del siglo XIX, en el imperio zarista, con una propuesta radical de transformación de la sociedad, ¿no? Que es, ahí surge el término populismo, y después tiene un segundo, ¿no?, una segunda huella, paso, ¿en qué país? A que no se imaginan cuál es ese país. ¿Quién dijo levante la mano? Estados Unidos. En los Estados Unidos. Surge un partido político que se llama Partido Populista. PP, Partido Populista. ¿No? Es interesante, ¿no? Que hoy viene a ser como la cuna del antipopulismo a nivel mundial. También, un poquito más adelante, también hacia fines del siglo XIX, como, ¿no?, reacción de un sector agrario, de pequeños y medianos propietarios, en el contexto de lo que charlamos, creo, en la clase pasada, cuando hacíamos referencia a Martí, que vivía en los Estados Unidos en los años 80 y había vivido todo ese proceso de concentración de la economía. Bueno, ese proceso de concentración de la economía y de emergencia de los grandes trusts y la élite económica, financiera norteamericana, uno de sus coletazos fue, ¿no?, la expropiación y la ruina de muchos pequeños y medianos propietarios rurales, que admiraba Sarmiento, los farmers, y la base social del Partido Populista norteamericano son estos sectores que reaccionan frente a esa etapa monopólica del capitalismo norteamericano. Es muy interesante el populismo norteamericano. ¿No? Tenemos uno ruso. Gobernador, ¿no?, que es ultraderecha, que también se asienta para hacer, porque estuvo muchos años, tiene un nombre famoso. ¿Gobernador cuándo? ¿De qué estado? De Estados Unidos. Ya, actual. No, 60, década del 60, del 70, que fue candidato a presidente y perdió siempre. Perdió creo que con... ¿Pero por qué? Porque el partido duró... Es ultraconservador. No, pero este Partido Populista dura esos años. Eso, ¿quién representaban? ¿Alguno conocido? No llegó. Callahan, puede ser. Pero la experiencia del Partido Populista no tuvo emergente. Se presentaron a elecciones, ahí le fue más o menos, pero no tuvo larga vida. Pero sí fue muy interesante. Bueno, por un lado es como la segunda experiencia populista en el mundo. Populista en el sentido que se definen a sí mismos como populistas, porque esa es como otra paradoja de esta palabra, ¿no? Que en la actualidad, y no solo en la actualidad, yo diría desde mediados del siglo XX a esta parte, se denomina populista movimientos que a sí mismos no se definen como populistas. Ahí hay una paradoja, hay una situación ya para interrogarse sobre el uso de la palabra. Es decir, el compañero mencionó, bueno, se lo consideró al irigoyenismo populismo, al peronismo populismo, pero ni el irigoyenismo ni el peronismo a sí mismos se autodefinían como populistas. Sí los Narodnikis rusos y el Partido Populista norteamericano, que portaban ese nombre como identidad política. Entonces ahí ya hay, ¿no?, una sospecha que hay que establecer. Bueno, estamos llamando así a un sector que no se autodefine de esa manera, porque esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y tiene que ver con yo creo que con un segundo momento del populismo en la política y en la filosofía y la teoría de Occidente, que es esta cuestión de inversión, ¿no?, de ser una
actividad política, un programa, un proyecto, como habían sido los narodniki o los populistas norteamericanos, a ser una categoría usada para descalificar a un oponente político. Para descalificar a un oponente político o para clasificar, ¿no? Para clasificar movimientos políticos que no entraban en los conceptos clásicos de la teoría política occidental. Porque ¿cuándo vuelve a ponerse sobre la mesa esta palabrita? Cuando cae la sociedad de bienestar, cuando declina, aparece la cosa griega. ¿En qué año? En 1980, más o menos. Era una cenicienta para la teoría Antes. política. Para la teoría política era una cenicienta. Antes. Digo, Hoy es una superstar. Pero, yo pregunto, ¿cuándo vuelve y dónde? ¿Y desde dónde se instala este concepto? ¿Desde la política? No. Sí surgió en la política que nos estamos viendo en experiencias como las mencionadas. Pero vuelve a ocupar presencia en los años 60. En los años 60 vuelve a usarse la palabra populista, por eso en los 80 tiene otro, ¿no? A partir de los 60, digamos, pero, y la connotación ahí es peyorativa, no es la que hagamos. ¿Cuándo cobra importancia? Y yo creo que a partir de los años 60. ¿Y cuál es el lugar de donde se trabaja y se machaca con esta palabrita, con esta categoría? ¿De los sindicatos Desde las universidades, desde la academia. Desde la academia sí, norteamericana también, yo diría que sobre todo norteamericana y latinoamericana. En las ciencias sociales anglosajonas y latinoamericanas de los años 60, muy marcada por qué tradición política ideológica, teórica obviamente, el estructural funcionalismo, el amigo Parsons, en Argentina Germani, Vitela, ¿no? La ciencia social oficialista académica de los años 50-60, que es estructural funcionalista, que eso nace en los Estados Unidos, por eso insisto con Estados Unidos, y que irradia, obviamente, en nuestras queridas universidades latinoamericanas. Por aquella época, la hegemonía teórica era el estructural funcionalismo, ¿no? La influencia de Parsons, insisto, sociólogo norteamericano. En Argentina los más conocidos son Germani, Ditela, que después no se crea el Instituto Ditela. Buena parte de los académicos, por esos años, hasta que entra en crisis a mediados de los 60 el estructural funcionalismo. A mediados de los 60 entra en crisis en Argentina en particular, hay una reacción del movimiento estudiantil, uno de los protagonistas de los queridos Horacio González, Alcira Numé, en sociología en particular, que fundan las cátedras nacionales, que es de alguna manera una reacción a la hegemonía del estructural funcionalismo y a las bibliografías y a la arquitectura y a la presencia de ese modelo de estudio fuertemente norteamericano y anglosajón. Pusieron esta palabra en la bibliografía de las ciencias sociales para clasificar ¿qué? Para clasificar los movimientos políticos de Latinoamérica que no entraban en las lógicas de participación política tal cual se daban en los propios Estados Unidos o en la propia Europa. Porque no, lo que estaba pasando acá, como suele pasar siempre, no encajaba en el formato de partido republicano, partido demócrata. O pensemos en España, de el PP, Partido Popular, o el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, o en Inglaterra, el Partido Laborista y el Partido Conservador. Y sucesivamente, esa lógica, ¿no? Esa lógica que instituyó la democracia liberal, bipartidista, entre un partido conservador que representa a las élites tradicionales, más de origen agrario, terrateniente, etcétera, ¿no? Con cierto resto feudal, y el otro partido más progresista que representa un pedazo de las burguesías y algo de las clases obreras industriales, ¿no? Industriales, europeas. Es más o menos la lógica, la dinámica de la política europea. Bueno, lo que pasaba acá no encajaba en ese molde. Entonces
¿Por qué no encajar en ese molde? ¿Qué características tienen estos movimientos políticos que mencionábamos? El irigoyenismo, peronismo, pero que no es solo algo propio de Argentina. En alguna clase creo que también lo mencionamos. ¿Qué otros ejemplos en Latinoamérica podemos pensar? México, ¿con qué experiencia? Lázaro Cárdenas, ¿en qué época? Años 30, mediados del 30. ¿Qué otra experiencia? Vargas de Brasil, ¿qué época? Fines de los 30. ¿Qué otra experiencia? Más extensor, como Bolivia, ¿no? Época, años 50. ¿Qué otra experiencia? Jacobo Arbenz, Guatemala, años 50, ¿no? Ese golpe que presencia el Che, ¿no? Que lo marca mucho el Che, estaba en Guatemala justo cuando la United Fruit Company le da el golpe. Jacobo Arbenz. ¿Qué otra experiencia? Perú, Velasco Alvarado, militar, nacionalista. ¿No? ¿Qué rasgos tenían esos movimientos? ¿Qué rasgos, qué características tenían esos movimientos que no encajan en la lógica de entender la dinámica política y la participación según el modelo anglosajón europeo? La identificación con los desclasados, puede ser los excluidos, pero ¿qué más? La idea de pueblo, la creación de un pueblo entendido como algo que solo contiene a una clase social. ¿Cuál es la característica del sujeto político del populismo? Digo, para usar la palabra, ¿qué característica tiene ese sujeto político? Son los plebeyos. Son los plebeyos, son los de abajo, sin duda. Y esa clase de abajo tenga acceso a clases subalternas. Sobre todo la distribución. Ese sujeto suele ser policlasista. Entonces eso como que rompía el molde de la manera de entender la lógica política europea anglosajona, donde de alguna manera era como está muy delimitado en términos de clase, o desde la izquierda se pensaba también la idea de partido de clase. En Latinoamérica estas experiencias son policlasistas, son plurales, son heterogéneas, y de hecho las pensamos y efectivamente hay sectores, los desplazados, o sea, los más humildes, los postergados, pero también hay sectores obreros, formalizados, y hay sectores medios, y hay sectores industriales, empresariados, mercado internista, chiquito, mediano, lo mismo agrarios, profesionales, ¿no? Son movimientos como muy heterogéneos. Eso es lo que piensa bastante la CLOR. En el caso de que también eso se da después de la consolidación del movimiento. La heterogeneidad. Claro, porque cuando se inicia en Argentina, se inicia con todos los desplazados, que Perón va provocando la ascendencia social. Después se van incorporando los intelectuales. Ojo que Perón representó como una heterogeneidad. Sí, pero ¿cómo se inicia? Con todos los desplazados. Sí, de hecho había sectores de la iglesia, sectores de la Fuerza Armada, sectores de siempre fue muy... En términos sociales siempre fue heterogéneo el peronismo, por más que como dice, bueno, la columna vertebral es la clase obrera. Pero son movimientos heterogéneos, socialmente hablando. Tuvo momentos más, podemos decir que tuvo momentos más clasistas y menos, ¿no? Tuvo momentos donde la base social, después del 55 quedan solo los obreros bancando el peronismo. Y vuelve a ser policlasista cuando en el 73. Lo que pasa es que pero una cosa rápida, te corto pero rápido. ¿Qué marca? Que la potencia política de estos movimientos está dado por esa heterogeneidad. Cuando se vuelven clasistas, uno puede pensar rápido, pierde potencia política. Jauretche señalaba eso. la presencia de un líder. Pero digo para trazar rasgos y profundizar mucho. Son movimientos heterogéneos en términos de sectores sociales, políticos, ideológicos, la presencia de un liderazgo fuerte, esa es otra marca. Sin mediación, porque esto de salir
a un balcón y contar la ¿Y qué historia. implica sin mediación? Que es lo que hace ruido a cierta lógica política europea anglosajona, que son movimientos que interpelan qué, o que ponen en cuestión qué, o que caminan por otro lado. Fundamentalmente no, Pero poner en cuestión la mediación, la representación, la lógica liberal de la política, la lógica representativa de la política, del parlamento, de tanto lo que le gusta a la politología norteamericana, pero que la política va ahí, no donde, en la calle. Porque tiene una lógica muy de la ocupación del espacio público, esa relación directa entre el liderazgo y ese pueblo. ¿Dónde se da? En un parlamento. ¿Dónde se da? En la plaza, además. El balcón, el diálogo, el ida y vuelta. A veces salió bien, a veces no. Pero digo como dinámica, como lógica. Entonces tenemos un sujeto político heterogéneo, en términos sociales, políticos, ideológicos, un liderazgo fuerte, podemos decir, una relación como directa, no mediada por la lógica institucionalista, representativa, parlamentaria, tradicional. Y alguien lo dijo allá atrás, lo escuché medio al vuelo, en términos ideológicos, ¿qué es en términos ideológicos? ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? Para pensarlo en los conceptos clásicos. ¿No tiene qué? ¿No tiene ideología? Entonces, no es nada. Tercer mundo. Eso es que, La tercera posición. en términos ideológicos, ¿qué es? La famosa tercera posición, que es como un ensamble ideológico nuevo que tiene que ver con el tercer mundo, con las periferias, etc., pero que conjuga ¿qué cosa? ¿Qué conjuga que hace que termine de desencajar de este modelo de pensar la política que estamos charlando? Pero que a su interior convive esto que en la lógica europea o anglosajona no tiene que convivir, que es al interior que hay izquierdas y derechas, tradicionalismo y modernismo, porque hay sectores tradicionalistas y sectores modernistas. Entonces, esta, para llamarla como tercera posición o heterogeneidad también ideológica, es otro de los rasgos de los llamados populismo. Entonces, sacan esa palabra para intentar ponerle un nombre a esto que es novedoso para ellos, que no lo entienden mucho, que no puede ser clasificado bajo las categorías que usa la ciencia social europea o anglosajona, y que por supuesto tiene lo que dijimos en su momento, una connotación negativa y peyorativa a la vez, ¿no? Porque ya la idea de populismo, ¿no? ¿Qué connota este ismo? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué connota en relación a esta primera parte? Connota como un desprecio, como un carácter, porque si no sería, bueno, son movimientos, no dice populares, del pueblo, dice populismo, ¿no? Connota algo degenerativo de qué? De esto. Entonces ellos plantean que había un pueblo puro, bueno, cristalino, transparente, con buenos modales, etc. Y había otra posibilidad que es esta degenerativa, de esa posibilidad frustrada, producto de estos fenómenos que poblaron la escena latinoamericana en buena parte del siglo XX, y para peor cuando parecía que ya no, en buena parte de lo que va del siglo XXI. No se dan la cabeza. Por eso volvió el debate que decía, ¿no? Por eso volvió el debate, ¿no? Porque reapareció esto. No por casualidad, ¿este libro de qué año es? 2005. Que había empezado a pasar en Latinoamérica y que había vuelto esto. ¿No? Que había venido Correa, ya estaban en el gobierno varios de estos muchachones. Lula, Chávez en el 99, Lula, Evo, con
compañía, entonces esta palabra reapareció. Usted dice que hay una diferencia con relación al populismo de la década del 70 con relación a lo actual, al 2005, que vos haces referencia. Sin duda. Porque dice que en esa época el populismo estaba más centrado en la recuperación económica de las clases, de la posición económica de las clases. Y que ahora se había dado puesto en escena otra ideología que es recuperación de derechos. Empezaron con los derechos de género, empezó otro movimiento y no era tan excluyente la economía. Es decir, el populismo toma esa parte para poderlo proyectar. Él dice que hay una diferencia muy grande de una a la otra. Al interior, yo insisto con esto también, digo para poner, no sé si las cosas en su lugar, hay que a veces sacarlas de su lugar, pero esto la pregunta de dónde viene esa palabra, ¿no? El lugar, yo creo que hay dos como grandes lugares donde esta palabra circula, ¿no? y se trabaja y se machaca, etc. Uno, la academia, ¿no? La academia desde los años 60 hasta, digamos, fuerte años 60, 70, ahí bajó la palabra populismo y reapareció con el libro de Laclau, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando el impacto del libro de Laclau, yo ahí ya era profesor, no había trabajo final, práctico, jornada de debate de la ciencia política, ¿no? Era el monotema de distintas miradas, ¿no? A partir de ahora Laclau, de una mirada que reconsideraba esto que se llamaba populista. El otro, ¿cuál es el otro lugar donde circula mucho esta palabra? Los medios y cierta política, ¿no? Y la expresión del compañero, ¿no? Otra vez el populismo. Los medios no circulan, pero lo interesante es que en los medios y en cierta política circula bajo su resignificación de los años 60 peyorativa, y uno puede decir que en la academia en los últimos años, a partir del impacto de la obra de Laclau, una reconsideración positiva a diferencia de los términos que la academia usó en los años 60, básicamente 50 y 60. Lo digo para pensar como momentos. Y ahí nos metemos en el aporte de Laclau, ¿no? ¿Cuál es el gran aporte de Laclau? Más allá, digo, de que si nos gusta porque es una propuesta teórica, ¿no? Si nos gusta su teoría, si la compartimos, si la terminamos de entender, si la queremos útil o no, ¿cuál fue el gran aporte de Laclau, aparte de reinstalar este concepto con fuerza en el debate? Insisto, más que todo académico, teórico, y eso tuvo su impacto en la discusión política. Es invertir el significado tradicional de esta palabra al interior de las ciencias sociales, de la filosofía y de la teoría política, que hasta Laclau había sido peyorativo y negativo según lo que estuvimos charlando hasta recién. No, yo creo que el gran aporte de Laclau y la gran operación teórica y política que hace en la teoría y en la filosofía política de Occidente, porque Laclau, ¿no? Tomó ese estatus en términos intelectuales y el lugar que él ocupó y que sigue ocupando su obra, ¿no? Uno de los pensadores contemporáneos sin duda más relevantes de Occidente, mínimo. No, lo reinstala y lo revaloriza, y yo digo, invierte la carga valorativa de ser una mala palabra. Para Laclau es una buena palabra. Es más, para Laclau es la más buena palabra que puede haber en la política y en el pensamiento. Lo dinamiza mucho, porque esa movilidad que tiene al decir, por ejemplo, que qué es lo que une, qué es lo que unifica al grupo, que es móvil, depende del momento, no es estable y es seguro. Cosa que, al menos esa es la novedad de Laclau de la razón populista, pero hay un antecedente de esta operación de Laclau, hecha por el mismo Laclau, que a mí siempre me interesa mencionarlo porque también nos permite pensar como los dos grandes momentos de Laclau y sus aportes teóricos y filosóficos, que es un texto de él del año 77. Laclau esto ya lo había empezado a hacer en 1977. Ahí sí que fue pionero total.
en un artículo que forma parte del libro de él que se llama Hacia una teoría del populismo, año 77. Un artículo que forma parte del libro que se llama Política e ideología en la teoría marxista. 2 puntos, capitalismo, fascismo, populismo. Yo lo tengo presente. Hacia una teoría del populismo es el nombre del artículo, y del libro Política e ideología en la teoría marxista. Fíjense que ya hay una lista ahí diferencial respecto a este acto. 2 puntos, capitalismo, fascismo y populismo. 1977, Laclau ya emigrado, viviendo en Inglaterra. Él se fue del país en el 69, se instaló en Inglaterra y desarrolló ahí toda su carrera académica. Fue interesante eso, ¿no? Él arranca en el Partido Socialista, o sea, arranca en la izquierda tradicional, y antes de irse en Argentina tiene un pasaje a la izquierda nacional. Pero porque no entiende el peronismo, quiere explicarlo, quiere entenderlo. En realidad ya en esa época lo ha reconsiderado con creces, podemos decir. Él arranca en la izquierda tradicional, en el Partido Socialista, y a mediados de los 60, bueno, rompe como buenos que venían de la izquierda tradicional hacia las experiencias de la nueva izquierda de los años 60. Está en un partido que se llamaba algo así de la vanguardia, bien propio de los años neoleninistas de los 60, y recala en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional de los 60, que es el que funda Abelardo Ramos. Y su última experiencia política antes de irse viene por ese lado, o sea, por la izquierda nacional. O sea, ya ahí había la izquierda nacional trotskista de Abelardo Ramos tenía una reconsideración del peronismo y una valoración positiva, siempre manteniendo la distancia, ¿no? Como era la tesis de la izquierda nacional de Ramos. Esto de golpear juntos y marcharse por separado. De hecho, Ramos, ¿no?, en los años 50, 60, 70, siempre fundó partidos políticos de izquierda nacional, pero afuera del PJ, por más que después eso confluía en un FRE. Esa era la tesis de la izquierda nacional. Y esa fue la última experiencia de Laclau antes de irse, escribiendo en la revista precisamente que publicaba ese partido, una revista más teórica que se llamaba, si mal no recuerdo, Izquierda Nacional, y él dirigía el periódico del mismo partido que se llamaba Lucha Obrera. O sea, ya estaba ahí en una lectura, ¿no?, en una lectura de valoración positiva del peronismo, claramente. Pero esta palabrita no viene del diccionario trotskista, ni mucho menos, ¿no? De hecho, el trotskismo, ¿cómo llama? El peronismo y a lo que estamos considerando acá como populismo, que era la teoría trotskista sobre el populismo. Bonapartismo, ¿no? Que tiene mucho de lo que estamos charlando, ese liderazgo, esa capacidad de articular heterogeneidades en determinadas coyunturas, ¿no?, la teoría bonapartista, etcétera. Pero Laclau lo agarra por otro lado, y es muy interesante ese texto del 77, ¿no? Porque, insisto, es una apuesta de ¿qué? Es una apuesta grandísima ese texto. ¿Qué es lo que intenta hacer Laclau teorizando al populismo? ¿En dónde? ¿O al interior de dónde? ¿Cómo se le llama el título? Política e ideología en la teoría marxista. O sea, está teorizando al populismo al interior del marxismo. O sea, está haciendo la primera definición, caracterización y aporte a la tradición marxista de la palabra populismo. Fíjense la apuesta que en su historia, en la historia de la tradición marxista. Así como vimos que Lenin teorizó el concepto de imperialismo, ¿no?, el gran aporte de Lenin al marxismo, el concepto de imperialismo, y el de vanguardia, el de Gramsci, de hegemonía, digo para ser brutal y esquemático, Laclau mete en la tradición, le mete sopetón al marxismo, habrá que ver si Marx agarraba la cabeza o no, le mete la palabra populismo como un concepto positivo de la tradición marxista. Esa es como como la apuesta más, la doble apuesta, diría yo. Hay 3 apuestas de ese texto. La primera es decir, no es una mala palabra, es una buena palabra, populismo. Rompió
la mirada del estructural funcionalismo, porque a su vez esa mirada hacía que al interior de la academia y las ciencias sociales estaba la mirada negativa, pero no había una contramirada. Era la mirada negativa y era la mirada de los que no lo usaban para autodefinirse. Las cátedras nacionales de esa experiencia no es que dicen, che, no, la palabra populismo es buena, por eso. No, hablan con otras palabras, ¿entiende? La CRO dice, no, sí, yo voy a hablar de esa palabra, pero invierto, la defino de otro modo, y para mí es buena. Es muy interesante, ¿no? Por un lado hace esa primera inversión, por el otro lado la mete de lleno en la tradición marxista y dice el marxismo tiene que pensar con esta palabra, y entonces ¿cuál es la hipótesis? Que sobre todo en las periferias donde él se está pensando, pero lo teoriza más de corte universalista, ¿no? Dice, el populismo con las experiencias democráticas son cosas que marchan de la mano y eso en la dialéctica interna desemboca en el socialismo. Esa es la tesis. ¿No? Y van a esa tríada, esos tres grandes momentos: populismo, democracia, socialismo. Que le da teorización a qué? A algo que no estaba pasando, que estaba pasando, que había intentado que pase. Argentina, el peronismo de izquierda. Y ese es para mí como el tercer, ¿no? La tercera apuesta de la CRO es escribir la teoría del peronismo de izquierda. ¿No? Llegó un poquito tarde. Claro. 77. Claro, sí, ya eso, y había estallado por el aire el todo, peronismo, todo. Pero de alguna manera teoriza la experiencia camporista. Yo creo que él está teorizando la experiencia del mes y piquito de Cámpora, pero le busca dar estatus teórico. Es decir, el populismo es una experiencia que marcha de la mano de la democracia, el triunfo electoral de Cámpora, ¿no? La salida electoral, esa experiencia corta pero intensa de gobierno, y que eso, en la dialéctica interna, contenía el socialismo, y más ni menos. Entonces, creo que es como la tercera apuesta es escribir la teoría del peronismo de izquierda, del peronismo revolucionario, etc. Fíjense, ¿no? Y en ese año, cuando él se va a Inglaterra. Él se va en el 69, ¿no? Se va. Pero no, porque él desde allá no escribió nada sobre lo que pasó acá. Habrá escrito en el medio, la verdad que no le tengo tanto. Yo creo que habrá escrito en el medio, pero este es como su primer. Es el primer libro que habla de esto, digamos. Es interesante, ¿no? Las diversas apuestas que esto tiene. Pero, insisto en la idea, siempre pensado al interior de la tradición marxista que seguía siendo su identidad, su ideología, el lugar desde donde él se paraba en la política. Es decir, estar pensando el populismo al interior de la tradición marxista, influenciadísimo por quién, que en esa época tenían fuerte influencia. Dos, Gramsci sin duda, con su concepto de hegemonía, y con su buena palabra de lo nacional y popular, y como dijo la compañera, Althusser, ¿no? Louis Althusser, francés también, que de hecho el título de este libro tiene algo althusseriano, ¿no? Política e ideología en la teoría marxista. ¿Cuál es uno de los aportes fuertes de Althusser a la renovación del marxismo en clave heterodoxa en los años 60? El concepto de ideología, los aparatos ideológicos. Entonces, de hecho tiene libros que se llaman así, ¿no? Ideología y aparatos del Estado. Bueno, es política, ideología, althusseriano, de acá a la China, ¿no? Ese título y el contenido de la manera en que piensa esta palabra. La piensa en clave del concepto de hegemonía de Gramsci, del concepto de lo nacional y popular de Gramsci, pero sobre todo yo creo que junto a esa influencia está el modo en que Althusser piensa que las ideologías, las identidades políticas, ¿no? El aporte de Althusser al marxismo
es romper con el reduccionismo economicista que explica las identidades y las ideologías como un mero reflejo de lo que pasa en la base material de la sociedad. Si vos sos obrero, entonces sos comunista, sos de clase media, sos socialdemócrata, sos de clase alta, ¿no? Por reflejo del lugar que uno ocupa en la estructura económica, entonces dice, no es así. No es tan directo, no hay que ser tan reduccionista. Las identidades políticas, las ideologías se configuran con toda una serie de mediaciones donde, digamos, la ideología en sí mismo tiene un aporte a esa identidad que uno asume, ¿no? Opera de otra manera, las identidades se configuran de otra manera. Y ahí el concepto de Althusser de sobredeterminación, un concepto clásico de los años 60 que da cuenta de esto, ¿no? El concepto de sobredeterminación que rompe con la linealidad de pensar los comportamientos políticos en función del lugar que uno ocupa en las relaciones sociales de producción. A esta altura del partido sobran ejemplos, ¿no? Tenemos personas que viven en un barrio popular y que pueden ser macristas o que son obreros y se encanta mi ley. Pero a la inversa también hay sectores de clase media o profesional y que son peronistas y en ese sentido es así. Es así, no alcanza solo con la dimensión económica, material y nuestro lugar en las relaciones de producción para explicar nuestra posición. Hay muchas más mediaciones. Nuestras historias familiares, nuestros recorridos, nuestra trayectoria, nuestro espacio de sociabilidad, nuestras propias decisiones, nuestras acciones y reacciones, todo lo que uno piensa en sí mismo que puede haber influido en que estemos más o menos parados acá en esta pensando de tal cuerpo. ¿En qué año Alberto quiso interesar sobre el peronismo de izquierda revolucionaria? 77. Pero a raíz de lo que había pasado anteriormente, cuando cantaban Perón evita la patria socialista. Es la teoría de la patria socialista. Perón evita la patria peronista, porque se da la confrontación interna dentro del peronismo. Es la teoría de la patria socialista. Sí, por eso yo ponía especial lupa en el camporismo como experiencia, porque él está pensando en eso. Esta tríada entre populismo, o sea, peronismo, democracia y socialismo, es eso, es la tendencia revolucionaria, la experiencia de cámpora de gobierno, es la JP, es eso, ¿no? Claro, entre la JP peronista, después tenía la revolucionaria, después tenía la montonera. En realidad en un momento fue todo una y después se rompió con la JP lealtad y tenía una hegemonía clara, que era la conducción de Montonera. Venían de distintos lugares y todo se sintetizó en un momento histórico preciso en una y ahí tomó la masividad. Es eso la CLO lo que está pensando y a partir de eso teorizando. Pero insisto, y para pasar al otro la CLO y bueno, 20 minutos, 25 así después charlamos, pero ese contraste está bueno para pensar, porque nos permite pensar esto allá lejos y hace tiempo y ahora lo vamos a charlar un poquito más recientemente. Pero digo, esa palabra que por primera vez aparece teorizada de manera positiva es de la mano de la CLO al interior de la tradición marxista con estas referencias, insisto, a Althusser, Gramsci, y ya había ahí cierto diálogo con el psicoanálisis, porque en general el marxismo ya estaba dialogando con el psicoanálisis, pero siempre metiendo todo al interior del molde marxista. No todo eso, todo lindo, pero se encajaba en la tradición marxista. En la CLO de la razón populista, en realidad la CLO de los años 80 rompe con eso. No con esto, con el marxismo, ¿no? Y de hecho, ¿cómo se autodefine a partir de los años 80? Es una palabra que creo que usé varias veces y que tiene que ver con el famoso postmarxismo. De hecho, él lo teoriza, creo que es como también el inventor de esa palabra. Y en uno de sus libros dice postmarxismo es esto. Palabra fea, ¿no? A mí todas las palabras que con post o con pre, ¿sí? ¿No? Porque son como ni chicha ni
función de otra cosa, ¿no? O sea, o son algo en función de lo que pero que como que no tiene algo, le falta cuerpo propio, y pre también es como lo antes. Pero bueno, la Clot teoriza esa palabra, la propone para definir esa nueva emergencia dentro de la tradición de izquierda europea, básicamente, que es un mundo allá por los años 80, 90, cuando incluso antes que se derrumbe el bloque socialista, pero ya todo estaba en crisis, y una parte del campo de las izquierdas europeas ya está rediscutiendo el marxismo. Esto arranca en los años 70, la rediscusión del marxismo y la necesidad de incorporar nuevas referencias teóricas, sin definirse post-marxista todavía, pero ahí es cuando surge el diálogo con el psicoanálisis, con Lacan, algunos se van para el lado de Nietzsche, ¿no? Revalorizan a Heidegger, o sea, otras referencias por fuera de la tradición marxista, pero esto empieza a tomar fuerza en los años 80 y ni hablar en los 90, y la Clot tiene una sucesión de libros en este sentido, donde no abandona la palabra socialismo, ¿no? De hecho, uno de sus libros más conocidos es Hegemonía y Estrategia Socialista, ¿no? Pero sí rompe con el marxismo, sí rompe con la idea de comunismo, sí deja la idea de revolución y habla de hegemonía, de emancipación, nombre del curso, de democracia radical. Son los nuevos términos que van a poblar su diccionario teórico. ¿Y la novedad cuál es? Digamos, cuando publica esto en el 2005, que sigue pensando esto en términos positivos como en los 70, pero ya no al interior del molde marxista, sino como, digamos, ya no como una parte, ¿no? como algo que debe dialogar con la tradición socialista, con el marxismo, con la democracia, esa tríada, sino que en realidad ahora el proyecto político, el concepto político y la teoría política es esta, la del populismo. Ya no marxismo, es el populismo, el concepto y la teoría de lo popular en nuestro mundo, ¿no? Ahí se entiende, ya no es una parte, sino que es el todo el populismo. Y de hecho, ¿cómo definen este libro al populismo? Como la forma política de lo popular, como un modo, como la lógica política bajo la cual se presenta lo popular en nuestras sociedades. Ni más ni menos que eso. Si lo popular tiene una lógica política, es la populista. La populista es la forma política, ¿no? Bajo la cual se expresa, se manifiesta, se organiza y participan los sectores plebeyos subalternos. Es como que le da claramente otra centralidad decisiva. Y le agrega que el título, por un lado, esa es la gran tesis de este libro, ¿no? El populismo es, ¿no?, la forma política, el modo en que se presenta el quehacer político de las clases populares. Pero a su vez, en el título hay otra apuesta, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? La razón populista. ¿Y qué hace? Ahí hay como una provocación y un ejercicio de inversión también teórico-política. Como desde la mirada peyorativa, uno de los sinónimos de populismo, ¿qué es? Los populismos, ¿qué son? La irracionalidad. Desde el positivismo y la teoría Le Bon, allá a fines del siglo XIX, psicología de la masa, etc. Ramos Mejía por nuestros pagos, uno de los rasgos de las multitudes o de esa presencia colectiva en la escena política moderna, novedosa, que se empieza a dar a fines del siglo XIX, ¿cuál era? ¿Qué miraba? Era la irracionalidad de esas masas. Y uno de los rasgos de la mirada peyorativa del populismo, exacto, ¿no? Y era eso, que eran fenómenos políticos irracionales. Este vínculo directo entre el líder y la masa tenía poco de racionalidad, tenía mucho de afectivo,
de pasión, de una cosa, ¿cómo se lo caracterizó? De cuasi religiosa, de fe, ¿no? Esas cosas que el racionalismo académico argentino no. La apelación al pueblo, ya el concepto pueblo ya es una identidad política que no está bien limitada. Sin duda. Entonces ahí hay otra cosa. Pero esta carga del populismo como el irracional la cló en el título que ya le dice la razón populista, o sea, que el populismo que tiene racionalidad, ¿no? Ahí ya hay ese ejercicio está bueno, tiene todo un desarrollo teórico, pero hay, ¿no? Esa inversión. Bueno, en realidad él dice, no solo no es irracional, sino que es la racionalidad política de lo popular. Esa es la tesis fuerte de este libro, y que ahora nos puede parecer, bueno, pero en 2005, por su recorrido al interior de la academia, no era para nada una novedad. Che, pero ¿cómo? Es la racionalidad, esa palabrita que nos encanta a nosotros, ¿no? Los eurocéntricos, los que miramos a venir, los modernos, racionalistas, etc. ¿Cómo puede ser que de golpe y porrazo sea esto y no esté en otro? Bueno, ahí está la provocación, la apuesta, la inversión de la clon. Pero ahora bien, le decía, por fuera del molde marxista, ¿cuál es el nuevo molde o las nuevas referencias teóricas bajo la cual la clon formula esta tesis, que es la tesis populista? Que la hemos conversado en alguna que otra clase. Quienes leyeron a la clon, ¿qué palabras abundan en su lenguaje, en su diccionario? Están esas palabras demandas, equivalencia, pero ¿cuál es el concepto central? Está la hegemonía, que tiene. Pero ¿cuál es la palabra? Hay como 2 o 3 palabras. Yo creo que hay una que es frontera, que siempre decimos, bueno, che, pero ¿qué significa? Porque si es así, entonces. ¿Tiene que ver con las teorías decoloniales? No tanto la creo. No es tan. Significante vacío. Significante vacío, en realidad no. ¿Y qué otro? Pero junto a ese, ¿qué otro? ¿Qué otro concepto? Porque son conceptos que ocupan un lugar fundamental en los modos en que piensa el populismo el discurso. La noción de discurso es central, esas dos son como los puntos de partida. ¿Y quiénes? ¿Qué campo del pensamiento aporta? Ambas dos. Esa es la nueva, ¿no? Deja el marxismo, el psicoanálisis pasa a ser en Lacan como la ontología explicativa de la dinámica de lo real de las sociedades y en particular del sujeto político. Yo creo que, digo para ¿no? Esquematizándolo un poco, pero sin duda, ¿no? Si antes era Althusser, Gramsci, ahora son Lacan y el psicoanálisis. Y cierta reminiscencia gramsciana con el concepto de hegemonía, pero reescrito en clave lacaniana y psicoanalítica. Porque lo que él define como significante vacío, uno puede decir, che, pero este es el concepto de hegemonía de Gramsci, efectivamente, pero bajo el lenguaje, bajo el lenguaje del psicoanálisis y de los aportes de Lacan. Por eso la centralidad de esos dos conceptos, discurso y significante vacío. Me parece que ese es el modelo de Lacan, pero también es como, ¿no? Como el trasfondo de muchos de los aportes en el campo del pensamiento y la filosofía de los 80 a esta parte, ¿no? El psicoanálisis de alguna manera desplaza a la teoría marxista y en la explicación de la realidad y de los sujetos políticos. Todos los postmarxistas, postestructuralistas, que no son todos exactamente lo mismo, algunos son propopulistas, otros son antipopulistas, como Zizek, ¿no? Es más antipopulista claramente. Rancière, uno puede decir, bueno, es más populista, más anarco en clave populista, porque habla de la palabra pueblo, no le hace ruido la palabra populismo. Y así todo el resto de esa banda, muchos franceses, el trasfondo ya no es el marxismo, sino es el psicoanálisis.
yo diría, hay dos o tres cuestiones que el psicoanálisis pone sobre la mesa que a estos autores les interesa, y en particular a Laclau. Primero, la idea de discurso. Nuestra idea, que la charlamos en la clase, la primera, en la segunda sería el primer tema que vimos, de saber y poder, ¿se acuerdan? Esta idea del discurso como lo que configura la realidad, ¿no? Como el discurso como un lugar productor de la realidad, ¿no? Como la afirmación o la tesis o el axioma de que la realidad tiene una matriz simbólica a la hora de explicarla. No tiene una matriz económica, estructural, socioeconómica, es lo simbólico lo que modela la realidad. Es la tesis de estos autores, ¿no? Y ahí encaja bien las cuestiones identitarias, los sentidos de pertenencia, los modos en que nos agrupamos o no, y nos desagrupamos, trazamos fronteras con nuestros sellos, ¿no? Que es lo simbólico lo que modela la realidad. Pero digo, el punto de partida es este concepto de discurso, y que viene de la mano del psicoanálisis. La otra es el modo en que el psicoanálisis piensa a los sujetos, digamos, a las personas. ¿Qué tiene, a diferencia de la tradición marxista? Una idea del sujeto, de las personas, más real, como más de carne y hueso, ¿no? que pone la lupa sobre las complejidades que nos habitan. No tiene una mirada lineal, transparente, homogénea de los sujetos y de las personas. Como la que charlábamos antes, y bueno, yo trabajo en una fábrica, entonces soy proletario, tengo conciencia de clase, soy marxista de la izquierda, me fui del Partido Comunista, quiero la directora proletaria. Más o menos, siendo brutal, pero el psicoanálisis habilita una mirada del sujeto más compleja, no exclusivamente vinculada a nuestro lugar en las relaciones de producción, sino que se pregunta por nosotros, no solo en la fábrica o en nuestro lugar de trabajo, sino por nosotros en las restantes horas también, donde ahí juegan todas estas otras dimensiones que hacen a cómo construimos nuestras identidades. Entonces una idea de sujeto más compleja, más humana, más real, que trabaja la ambigüedad, que nos habita, y una dimensión que en el racionalismo más clásico no estaba, que es algo de lo que charlamos, ¿no? Y que trabaja precisamente el psicoanálisis, que es los inconscientes, pero sobre todo que los afectos, los deseos, las pulsiones, los goces. Como que eso habilita una mirada más, insisto, integral del ser humano, y en consecuencia de los modos en que esos seres humanos se agrupan y dan nacimientos a sujetos políticos, y donde esas cosas efectivamente funcionan y determinan esas conductas políticas y establecen vínculos y lazos. Esta cuestión que decíamos, bueno, que la mirada clásica ve como irracionalidad y cuasi religioso ese vínculo entre el líder y el pueblo. No, bueno, es así. El humano es así. Y vos que criticás eso también te vinculás así, por más que lo niegues o no. Él realza la dimensión afectiva. Por eso cuando vos preguntabas de qué era el peronismo, no porque un sentimiento. Ahí está. Es un sentimiento. Aunque para Laclau no es solo eso, porque si no diría, Laclau dice, Laclau es bastante racionalista. De hecho uno lee, tiene esto, pero su teoría es media, por momentos media matemática, es pesadilla, como más allá. Sí, es como, no sé si lo leyeron, es como teórica por momentos. Trabajo lingüístico también. A full, sí, con Lacan puro. Y la tercera cuestión que yo creo que agrega el psicoanálisis y marca Laclau es lo que decíamos hoy. La idea de que la realidad nunca se pueda aprehender de manera completa, total, absoluta, como piensa el marxismo, ¿no? Que dice, bueno, yo tengo ciencia y la ciencia explica el todo, y también hay un modelito, sino que Laclau, y no solo Laclau, es como la moneda corriente en este
tiempo de decir, che, la realidad no se aprende de manera total, siempre nos acercamos a una parte y esa parte no tiene una esencia, sino que es contingencial, que es la palabrita de la época, ¿no? O sea, la realidad como contingencia, como algo que tiene. ¿eh? Eso es una virtud. Como No se lo algo. puedo anticipar. Exacto, ¿no? Como algo que si no tiene una esencia, no hay posibilidad de que. Las teorías esencialistas, ¿qué implican, digamos? Cuando vos decís, che, el sujeto revolucionario es el proletariado europeo. ¿Qué dice? Bueno, ahí que hay. Está prescrito, predestinado, que va a haber una revolución y que la van a hacer esto. Eso es lo lindo. Y le cerrás la puerta y decís, che, no, que es este el sujeto revolucionario, no es el que vive en el campo, no es la pequeña burguesía, no, es este. Que es la gran crítica o revisión que se empieza a hacer al marxismo en parte del siglo XX, ¿no? Decir, che, bueno, no siempre es el proletariado, puede arrancar por este lado. La incomprensión de la Revolución Mexicana viene por ese lado, ¿no? Que fue la primera del siglo XX, pero ¿por qué? Porque no encajaba en ninguno de estos modelos. Tenía un sujeto que no era el que estaba predestinado, era media movimentista porque tenía un poco de todo, ideológicamente tenía de anarquista, comunista, Zapata, que era agrarista, nacionalista revolucionario, es la primera del siglo XX y es como, ¿no? Está media menoscabada. No está como de, no, tenemos nosotros la revolución bolchevique, pero 7 años antes hubo otra. Impresionante. No duró, podemos decir, bueno, no duró lo que duró la revolución bolchevique hasta la caída del muro. Pero duró, duró lo suyo y fue un cimbronazo y entre otras cosas uno de los efectos fue Lázaro Cárdenas. Y no solo eso, parió la primera constitución social de todo Occidente, avanzadísima, 1917, la constitución de Querétaro, que es un modelo de constitución social que es la que después va a proliferar la Segunda Guerra Mundial, que es la del peronismo acá, pero la que se institucionaliza en buena parte de Europa, con los estados de bienestar, ¿no? Las constituciones que incorporan los derechos de los trabajadores, el voto de la mujer, la separación de Estado e Iglesia, que los recursos naturales son inalienables. Bueno, eso lo hizo la Revolución Mexicana en 1917, la primera constitución social de Occidente. Como para vos, ¿no? Siempre. Pero esa hibridez, esa heterogeneidad, esa dificultad de clasificación, esa nota populista, diría, de la Revolución Mexicana, ¿no? Como que explica en parte esta condición. Pero cierro con este tercer rasgo, ¿no? La convicción o la idea de que la realidad es contingente, ¿no? Que la realidad, que no hay una esencia y Laclau piensa sobre eso, la configuración del populismo. Por eso no hay en Laclau la idea de que el sujeto del populismo es el proletariado, es el campesino, son los indígenas, son las mujeres, son los estudiantes universitarios. Pueden ser cualquiera de ellos en la teoría de Laclau. Si tiene la capacidad de lograr esa voluntad mayoritaria a través de transformar, ¿no? Según la teoría de Laclau, las diferencias en equivalencias y de ese modo construir esa identidad común que es el pueblo como identidad, como momento político, ¿no? Como esencia o como componente social. Para Laclau no importa el componente, no se pregunta por el componente social, la política es otra cosa, dice. Es el conflicto. Es el conflicto, pero es la capacidad de articular voluntades De diferentes tiempos. De sus particularidades. Yo me acuerdo del ejemplo que da en el libro, del barrio que creo que pedía por luz o agua. Claro, cuando se empiezan a sumar todas las demandas insatisfechas, ¿no? Demandas que claro. Y hay una en un momento determinado, por X circunstancias, que logra ser la articuladora de las otras. Entonces es el momento en que nace el significante vacío, que es la capacidad de una de articular las otras
presignando un poquito del componente de una, pero sin nunca perderlo del todo. ¿No? Es una teoría compleja, sofisticada, pero sumamente interesante para entender los vaivenes y las formas en que nos conflictamos.